La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH-Sida y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Unamos fuerzas y voluntad para erradicar la violencia contra las mujeres. Abre los ojos, no cierres la boca, habla, alza la voz, denuncia. Es tiempo de empoderarte. Eres grandiosa. Vive sin violencia. Mónica Gobin nos presenta Violencia en la salud de las mujeres. Ella es pedagoga y sacerdotisa de la diosa, así como desarrolladora de terapias para la curación de lo sagrado femenino. Cuando escuchamos la palabra violencia o la vemos escrita en los medios, es fácil que nuestra mente relacione este término con la violencia física. Día a día nos llegan noticias de mujeres golpeadas, de femicidios, estadísticas tenebrosas que nos sacuden como si estuviéramos inmersas en una pandemia sin control, ajena a nuestras posibilidades, a nuestras decisiones. O peor aún, nos escudamos en una caja de cristal pensando que eso ocurre en los lugares más pobres del planeta, que nuestra vida está libre de ello. Todos los días llegan a mi consulta mujeres aquejadas por síntomas físicos y emocionales, y cada vez que juntas, ellas y yo, comenzamos a hilvanar la historia de sus vidas, aparecen una serie de situaciones, algunas más sutiles que otras, que envuelven el cotidiano femenino, y todas ellas se agrupan bajo la etiqueta de la violencia, sin golpes físicos, pero con golpes verbales, emocionales, negación de derechos, humillaciones, que han llevado a estas mujeres a la pérdida de su sentido de persona, a la disolución de su poder y su autovalía, escindidas de su condición de mujer, de su cuerpo, de sus ciclos. Sin embargo, la mayoría de ellas no se reconoce como víctima de la violencia, y la mayoría de nosotras no reconoce la violencia en la discriminación diaria de los derechos femeninos. Seguimos atadas a la creencia de que una ley resuelve todo, cuando en la práctica continuamos replicando las desigualdades por razones de género. Nuestra cultura es una red de hilos sutiles que muchas veces nos aprisiona en lugares fijos, definidos, marcados por el uso y la costumbre. En las últimas décadas, la palabra cambio aparece frecuentemente en nuestro vocabulario, pero esa red de hilos invisibles sigue actuando casi intacta por debajo de nuestra vigilia, y todas las horas de nuestro día reciben su sello. Esa cultura determina e influye en la calidad de instrucción, de puestos de trabajo y salarios que recibimos las mujeres. Y cuanto más pobres somos, solo podemos acceder a los segmentos más pobres de educación, trabajo, salario y salud. Y así se reproduce el maltrato a las mujeres, a los niños, como sectores más vulnerables de la población. Y uno de los escenarios más representativos de esto es la violencia contra la mujer en el ámbito de la salud. Tomemos un momento sagrado de nuestras vidas, el embarazo y parto. Innumerables historias nos llegan sobre la violencia en el tratamiento de embarazadas, que se manifiesta en un trato deshumanizado mediante la utilización de un lenguaje inapropiado y grosero, discriminatorio, sufrido especialmente por las mujeres solas, pobres o de otra cultura. En lo físico,
Esta violencia se traduce en prácticas invasivas, tales como el tacto realizado por más de una persona, la episiotomía de rutina, el uso de ciertas prácticas obstétricas, la cesárea sin justificación médica y el suministro de medicación innecesaria. En la separación del bebé y su madre sin razones que lo justifiquen, perjudicando el establecimiento del vínculo mamá-bebé. Podríamos decir que desde la panza de nuestras madres estamos sometidas y sometidos a un maltrato percibido casi como natural, y a partir de allí nos enredamos en esos hilos sutiles culturales que nos llevan a modelarnos de cierta manera, consecuentes con esta cultura, con esta estructura patriarcal. El control de esfínteres, la menarca, el ingreso y término de la escuela, nuestros ciclos, también están teñidos por rituales sociales violentos. Tomemos conciencia. Desde la espiritualidad femenina y el movimiento de la diosa, estamos comprometidas y comprometidos con la creación de nuevos modelos de relación y convivencia. Mujeres y hombres hemos sufrido la violencia del patriarcado. Es el momento de volver a tomar el poder en nuestra vida. Poder entendido desde adentro, desde la capacidad de decidir, actuar y construir nuestra vida. Y para las mujeres, el trabajo desde los arquetipos femeninos y la diosa es un punto de comienzo. Entender cómo esta violencia nos ha partido en pedacitos que debemos integrar y sanar. Este 25 de noviembre, por favor, infórmate, difunde, participa, invita a todas y a todos por la construcción de nuevos modelos de relación entre hombres y mujeres. Hester Aira nos presenta la violencia sexual como una arma de guerra. Ella se dedica al desarrollo espiritual y preside el Liceo Isadora. También es portadora de la antorcha del Covenant of Hecate. Hola, mi nombre es Hester Aira y en este 25 de noviembre de 2015 y en este audio de conmemoración Mujeres de la Diosa, como hija de Hécate y sacerdotisa de la diosa, deseo hablaros sobre la violencia sexual como arma de guerra. Puede parecer un título crudo, truculento. Sí, lo es. Es una realidad. No he querido suavizar las palabras ni edulcorarlas porque esto es una realidad. Y el silencio sobre esta realidad, sobre este hecho, la propia invisibilidad de este hecho, es una forma más de violencia de la cual no deseo participar. Este título es además el título de un pequeño ensayo del cual he tomado prestado un párrafo muy significativo que paso a leeros textualmente. La violencia sexual es considerada como síntesis política de la opresión de las mujeres, porque implica apropiación y daño. Es un hecho político que sintetiza un acto, la cosificación de la mujer y la realización extrema de la condición masculina patriarcal. Entre las formas de este tipo de violencia, la violación es el hecho supremo de la cultura patriarcal, la reiteración de la supremacía masculina y el ejercicio del derecho de posesión y uso de la mujer como objeto de placer y destrucción. He escogido este párrafo porque me parece muy significativo, me parece un resumen muy acertado de esta realidad y porque aparece la palabra violación. La violación es la piedra angular sobre la que la cultura patriarcal y las tres grandes religiones monoteístas patriarcales, esas tres grandes religiones están muy politizadas, han construido su torre de poder. La violencia es violación, siempre.
Violación entendida como violencia sexual es terrible. Pero si trascendemos esas palabras, entendido dentro del microcosmos de la mujer, la violación, en realidad, si vamos más allá y pasamos de un hecho político a algo espiritual, es el acto más bajo que puede cometer un ser humano, el acto más tremendo. Con la violación se está vulnerando la soberanía personal y espiritual, se está destruyendo la sacralidad y se imposibilita la conexión o reconexión con nuestra divinidad y con el elemento de espíritu dentro de nosotros. Como os decía, esa violación es la piedra angular del sistema patriarcal. El título dice violencia sexual. Sí, contra las mujeres, efectivamente, se usa esa violación para reiterar esa supremacía masculina y se usa esa violencia contra las mujeres para destruir al enemigo. De ahí esa otra parte como arma de guerra del título. En realidad, con esa violación, con esa destrucción del ser, de la mujer y de lo sagrado femenino en ella, se convierte a la mujer en una arma de guerra. De hecho, no se puede cosificar más al ser. Se convierte en un arma de destrucción masiva, ni más ni menos. En una bomba de relojería, que además el daño va a perpetuarse en el tiempo, porque no se trata de un hecho, simplemente la violación, y que después eso pueda ser sanado o no. Con esa violación se dinamita, se pone una bomba en el interior, en el seno del cuerpo de la mujer, que va a destruir su núcleo personal, familiar y comunitario. ¿Qué ocurre? Que en el patriarcado está basado en la lucha, en la guerra. El patriarcado está siempre en guerra. Esas tres grandes religiones monoteístas están siempre en guerra, están siempre luchando por su supremacía, por mantener el poder, por mantener su torre defendida. En ese patriarcado el enemigo es el miedo. Por tanto, esa violencia y esa violación se da tanto en momentos de conflicto armado como en tiempos de paz. Porque en patriarcado, todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, vivimos en permanente estado de sitio. Por tanto, esa violencia es continua. Esa violación es continua. Se extiende en el tiempo y en el espacio. Los tiempos actuales nos están mostrando con mucha contundencia esto que está ocurriendo. Esta realidad, la violencia sexual como arma de guerra, y no solo a nivel microcósmico, a nivel social o político, sino a nivel macrocósmico y espiritual. Las cifras de la violencia sexual como arma de guerra son tremendas. Uno se le encoge el corazón cuando descubre esta realidad. Pero esta realidad no es cosa solo de toda la información que tenemos, especialmente desde los años 90, con todo el conflicto de Ruanda y Balcanes, sino que además podemos ir atrás en el tiempo y darnos cuenta de que esa violencia y esa violación lleva mucho tiempo con nosotros. Esa violación es una violación continua a las leyes herméticas del universo, que rigen el universo, y a las
al orden, al verdadero orden del cosmos y de la vida. Los tiempos actuales, como os decía, nos están mostrando esto con mucha virulencia. Tenemos ese Estado Islámico a lo que muchos tratan de, insisten en llamar como la gran diosa madre, ¿no? De esa manera están violando no solo ese nombre, sino ese concepto, ese arquetipo, y lo están vulnerando en todos nosotros. Esos ataques a los templos antiguos, se está violando la memoria, se están violando el templo sagrado a todos los niveles, se está violando la psique. La diosa nos está llamando a otro paradigma, y para ello nos está pidiendo que reconozcamos lo divino femenino en cada mujer, pero también en cada hombre, en cada niño, en cada niña. A mí me gusta llamar esta era de Acuario la era de la hija. Es la era de la diosa, pero creo que es la era de la hija. Porque todos somos hijos de la diosa, pero no nos sirve solo ser hijos, así en genérico. Si la hija que todos llevamos dentro no es reconocida, no podemos convertirnos ni ser a nuestra vez esa madre dadora, creadora. Sin esa hija, si esa hija está amputada, destruida en el seno de cada uno de nosotros, se nos está imposibilitando convertirnos en madres, en dadoras de forma, en creadoras de vida. Los ciclos de vida, muerte y renacimiento se cortan, y eso es tremendo, no solo para las mujeres, sino para también todos los hombres, porque todos tenemos padre y madre, todos tenemos parte sagrada femenina y sagrada masculina, y si todos nosotros no podemos convertirnos en madre, no podemos crear, no podemos dar vida, no podemos renacer en la vida. La alquimia no es posible. En realidad, patriarcado viola sistemáticamente para destruir la posibilidad de la alquimia, de la consecución del oro, la gran obra en nosotros, tanto a nivel microcósmico como macrocósmico. Quiero acabar esta intervención con un llamado a todos. Os quiero recordar que la diosa nos está pidiendo que recuperemos nuestra soberanía, nuestra legitimidad como hijas de la diosa, porque solo las hijas de la diosa se pueden convertir en madres. Y ojo, porque esto no lo digo solo para las mujeres, sino también para los hombres. A cada hombre sobre la faz de la tierra, a cada niño sobre la faz de la tierra, recuperad a la hija de la diosa que lleváis dentro, para convertiros en madres, en creadores de vida, para que vuestra parte femenina vuelva a recuperar su soberanía, su legitimidad, y pueda operar en unidad con vuestra parte sagrada masculina y nuestras partes sagradas masculinas en las mujeres. Y de esa manera, solo de esa manera, trabajando lo divino femenino con lo divino masculino a la par, al igual, manteniendo el equilibrio en armonía, en amor, solo de esa manera podremos trascender y renacer en la verdadera vida, puesto vida con mayúsculas, en la que volvemos a ser y recuperamos nuestra soberanía y nuestra libertad espiritual. Con este llamado a la libertad, con este canto a la libertad,
Os dejo a todos con un fuerte abrazo. La alquimia está en marcha. La diosa está viva y la magia está funcionando. Laura González nos presenta La tiranía de la belleza. Ella es bruja, tarotóloga y comunicadora. Se dedica a dar consultoría a través del tarot para la recuperación y la sanación, así como también difusionar en varios espacios y medios de comunicación la cultura neopagana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura González y en este audio conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, te vengo a hablar de un tipo de violencia que está sumamente normalizado y escondido y que está siempre, día a día, programándonos y haciéndonos pensar que no somos perfectas. Te vengo a hablar de la tiranía de la belleza, de ese tipo de violencia del cual somos el blanco y el objetivo número uno, y que se nos presenta por medio de los medios de comunicación impresos, escritos, televisión, videos, revistas, etcétera. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, pues te estoy hablando de ese estereotipo normalizado y estandarizado de cómo la mujer debe lucir, debe entre comillas, ¿no? Este estereotipo donde la mujer supuestamente debe aparecer alta, rubia, de tez muy blanca, casi translúcida, con unos ojos verdes o azules, con unas pestañas increíblemente largas, un maquillaje totalmente perfecto y una delgadez que es imposible. Imposible. Y bueno, de hecho, estas mujeres, incluso decía la autora Jean Kilbourne, ni siquiera tienen poros. No hay una sola llamada imperfección en su rostro. Y bueno, no me voy a quedar aquí hablándote todo el día de los medios de comunicación. Te recomiendo que vayas y que busques en la internet el trabajo de la autora Kilbourne que se llama Killing Us Softly. De lo que te voy a hablar es de cómo este estereotipo, de cómo esta normalización de algo que es totalmente falso nos afecta a todas nosotras. Estamos siendo programadas para odiarnos, estamos siendo programadas para violentarnos, como si no fuera suficiente que todo el mundo y que toda la sociedad a nuestro alrededor, que todas las personas, tanto hombres como mujeres, nos violenten. Estamos siendo programadas a violentarnos nosotras mismas. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate que estos estudios han sido dirigidos hacia la sociedad y hacia la población de los Estados Unidos de Norteamérica, y que estas mujeres que tal vez puedan o no caer en ese estereotipo tienen problemas de autoestima. Bueno, pues imagínate nosotras las mujeres que somos hispanoparlantes, latinoamericanas, ya sea también europeas o de algún otro país del mundo, pero de origen hispano, tendemos a ser bajitas, rellenitas, de tez oscura, de cabello oscuro, de ojos ya sea café o negros. Y bueno, estamos sumamente lejos de esta norma, de este estereotipo, de esta programación, de este clon que nos quieren hacer ver que es lo normal. Y mira, te estoy haciendo unas comillas enormes con los dedos, lo normal. Y es que lo normal no existe, existe lo natural, existe la perfección de diosa, de la naturaleza, existe la diversidad de la tierra, y existimos todos los tamaños, colores, formas de mujeres y de hombres y de seres que existimos en esta tierra.
y todos somos perfectos y no hay una normalización estereotipada, pero hay una naturalidad en el mundo. Y lo que te están vendiendo estos medios de comunicación no es el producto. Te están vendiendo la idea de que nunca vas a alcanzar a ser tan bella, de que nunca vas a alcanzar a ser tan perfecta como estas mujeres. Y obviamente no vas a alcanzar a hacerlo porque estas mujeres están hechas con Photoshop y están hechas, desafortunadamente algunas, con cirugías plásticas. Fíjate nada más hasta dónde llegamos, que estas mujeres se someten a estos actos tan violentos, tan innecesarios, de cambiar sus apariencias físicas en algunos casos, ¿no? Es algo tremendo y es algo que nos bombardea todos los días. Y yo sé que tú me podrás decir, bueno, Laura, yo no veo la tele, yo le adelanto a los comerciales, a mí no se me presenta, a mí no se me queda eso en la mente. Bueno, está ya comprobado en varios estudios que no necesitas estar en la tele, te puedes meter a Facebook media hora y te prometo que esas imágenes te van a bombardear, que las vas a ver, que se van a meter en tu subconsciente y que eso te va a causar violentarte a ti misma y querer cambiar tu apariencia. Y querer cambiar tu apariencia, ese es el producto que te están vendiendo los medios. No creas que te están vendiendo la crema, el zapato, la faldita, el champú, el maquillaje, el tacón. No. Lo que te están vendiendo es este producto de no eres perfecta, nunca vas a ser perfecta. Pero ven y compra nuestro producto y tal vez te puedas acercar a este estereotipo de perfección normalizado y clonado, y entonces sí vas a ser feliz. Si yo fuera tú, yo dejaba inmediatamente de comprar ese producto. Hablando de la tiranía de la belleza y de ese producto de una meta inalcanzable que te están vendiendo los medios de comunicación, imagínate la cantidad tan tremenda de autoviolencia de la cual eres víctima todos los días. Y eres una víctima de ti misma, porque constantemente te estás diciendo, estás pensando acerca de ti, que no eres perfecta, que no eres normal, que no eres algo hermoso, que no eres hermosa, que no eres bella, que no eres digna. Y entonces te olvidas de todos tus otros atributos, te olvidas de tu inteligencia, te olvidas de tu compasión, te olvidas de tu coraje, te olvidas de tu valor, te olvidas de todas esas cualidades y de todas esas virtudes que tienes, porque estamos, me incluyo obviamente, estamos programadas a violentarnos y estamos programadas a estar 24 horas al día, 7 días a la semana, preocupadas de cómo nos vemos, de cómo nos perciben los demás. Y en lugar de agradecerle a Diosa y en lugar de agradecerle a la naturaleza que nos ha dado estos cuerpos perfectos, que estas piernas nos sirven para acercarnos a quienes amamos, que estos brazos nos sirven para abrazar, para querernos, para sostenernos, que este cuerpo maravilloso nos sirve para sentir a nuestros amantes, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros nietos. En vez de agradecer todo lo que somos, parte de la naturaleza, estamos constantemente diciéndonos y sintiéndonos que no valemos. Pero no creas que es nada más tu culpa, ¿eh? De hecho, yo creo que no es tu culpa, es una programación de la cual hemos sido el blanco desde los años 60, si no es que mucho antes, ¿eh? La belleza se ha convertido en un arma de poder. Y entonces, como nunca podemos alcanzar ese estatus, simplemente vivimos unas vidas desempoderadas. Casualmente, en mi investigación para este audio, estaba yo reflexionando en los estereotipos
Y se dice por ahí que la mujer rubia, alta, delgada, bueno, ella si es fuerte o si es inteligente o si tiene un puesto de poder, se dice que es una perra o que es una puta. Pero que si la mujer es gorda, bajita, de tez oscura, de cabello negro y tiene un puesto de poder o tiene inteligencia, bueno, pues simplemente no hay ese estereotipo porque no cabe en la pseudonormalización de la sociedad, no cabe ni siquiera la idea de que una mujer gorda sea inteligente. Y si llegó a algún puesto, bueno, es porque alguien le tuvo lástima o porque era muy simpática, ¿no? La idea es que a nosotras, las mujeres, nos tienen desempoderadas siempre. Nunca tenemos una jugada en la cual podemos ganar. Yo creo que el acto de rebelión más grande es precisamente ese, de empoderarte y de dejar estos estereotipos y de dejar de pensar que estas medidas de belleza son importantes. Porque después pasa algo que es tremendamente horrible, que es la paradoja más grande que yo he visto. Por ahí de los años 80 había una obra de teatro en México cuyo eslogan era: entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. ¿Te das cuenta del impacto y de lo horrible de esa frase? Porque sí nos despedazamos y sí nos hacemos daño. Porque cuando una mujer se empodera y es ella misma y poco le importan las normas que dicta la sociedad, ella es ella misma. Y nosotras, las que estamos alrededor, la miramos de lado, la señalamos, la criticamos y decimos: ¿cómo esta mujer tan flacucha se puede poner esto? ¿Cómo esta mujer tan vieja se le ocurre ponerse minifalda? Ay, mira esta gorda usando leggings. Ay, mira esta tan chaparra y se pone un abrigo. Ay, mira esta ridícula cómo se pintó. Y ya no te digo más ejemplos porque se trata precisamente de erradicar la violencia. Yo creo que antes de entregarte a estos estándares y antes de entregarte a esta programación de violencia, de autoviolencia y de violencia ante tus compañeras, mujeres y compañeros hombres y gente transexual y toda la maravillosa diversidad de la naturaleza, debemos pensar en nosotros mismos y en nosotras mismas. Una mujer empoderada, una mujer sanada, es una mujer libre. Y una mujer libre lo único que puede hacer es dar el ejemplo y ayudar a otras mujeres a rebelarse, a liberarse, a sanarse y a salirse de estos estereotipos y de estos lugares de violencia tan comunes que están escondidos. Dejemos ya de golpearnos unas a otras con la tiranía de la belleza. Di no al Photoshop, di no a comprar estos productos que te quieren hacer un clon de algo inexistente. Di no de esas frases hirientes, di no de molestar y de violentarte a ti misma o a otras. Y si te es posible, di no a la cirugía plástica, no te hagas daño a ti misma. Ámate, acéptate, recuerda que Diosa vive en ti. Por eso te lo digo todos los días, se les ama. Mi nombre es Laura González y les agradezco mucho que hayan escuchado esta participación. Nubia Lazo nos presenta: la violencia hacia las mujeres es violencia hacia la Madre Tierra. Ella es sacerdotisa, teóloga y terapeuta. Es coproductora de Voces Paganas Radio.
La violencia hacia las mujeres es una violencia a la madre tierra. Invisibilizamos por completo la participación de las mujeres en todos los ámbitos y dimensiones donde nos relacionamos como seres humanos. Pero en este caso, quiero centrarme en la cadena de valor de producción de los alimentos. En este ámbito, las mujeres están expuestas a duras jornadas laborales, a poca paga, a acoso sexual y a los riesgos que implica el contacto directo con pesticidas, fertilizantes y químicos. Pero esto no solo se queda ahí, pues estas mujeres que producen estos alimentos en condiciones indignas, luego llevan estos mismos alimentos que ha parido la tierra bajo el sometimiento de procesos forzosos que acortan el ciclo de la cosecha y el procesamiento. Los llevan a su mesa porque son parte de la demanda de alimentos del planeta, porque tienen que garantizar la comida del día a día a sus familias. El poder hegemónico establecido por el capitalismo imperante solo le importa producir ganancias, no lo que suceda con el cuerpo de estas mujeres. Estas mujeres que representan el Producto Interno Bruto en su gran mayoría en todo el mundo. Buena parte de la economía se sostiene con el esfuerzo y el trabajo de nosotras las mujeres. Entonces, ¿cómo es posible tanta marginación y exclusión en la participación de dichas ganancias? La respuesta es simple. Es porque a pesar de que se reconocen nuestros derechos como seres humanas, aún seguimos siendo consideradas ciudadanas de tercera clase y hasta de cuarta clase. Es por eso que las mujeres seguimos siendo expuestas a un sinfín de trabajos que vulneran nuestra salud física, emocional y mental. Y entre esos, el cáncer con sus múltiples formas sigue siendo la primer causa de muerte. Las mujeres seguimos siendo las que menos acceso a la salud pública tenemos y la que menos beneficios con la jubilación percibimos, si es que alcanzamos a tenerla. Por lo general, el cumplimiento de este sistema de desigualdad, a pesar del avance que tenemos en materia de derechos las mujeres, sigue siendo parte de la exclusión, de la marginación, donde la base de la falta del derecho a la educación, a la especialización profesional que nos garantice mejores condiciones de vida, sigue siendo parte de la lanza con la cual las mujeres visibilizan esas desigualdades. Somos las mujeres las que todavía cargamos con la responsabilidad de visibilizar esos derechos, de promoverlos, de instaurarlos en nuestra sociedad. Ya de por sí una tarea grande y fuerte es el hecho de intentar llevar el sustento a nuestras familias a través de los salarios, a través de las dobles y triples jornadas que dedicamos a la producción de los alimentos, al sostenimiento de las comunidades, al sostenimiento de nuestras familias. Somos las mujeres las que pagamos las consecuencias del deterioro del medio ambiente, que es un ser vivo, un ser divino. Pues más allá de considerar a nuestro planeta como femenino, está el hecho de reconocer que lo femenino también es parte de lo humano. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la paz en el mundo si lo que tenemos más próximo y en abundancia, las mujeres, no gozamos de paz? ¿Cómo podemos hablar de salvar la naturaleza si no dignificamos a lo femenino como parte del sostén
del equilibrio del planeta. ¿Cómo podemos hablar de libertades, de derechos, si la marginación y la exclusión en la participación de las ganancias y de los beneficios de los que gozamos a través de la Madre Tierra aún nos son negados? Mi nombre es Novelazo. Soy sacerdotisa de la tradición correliana. Soy promotora de los derechos de las mujeres desde hace 23 años. Soy promotora de la salud sexual y reproductiva de mujeres y de jóvenes. Soy terapeuta alternativa. Y desde mi trabajo busco el reconocimiento del valor y la valía de las mujeres en la vida pública y en la vida privada. Ni una muerta más, ni una desaparecida más, ni una explotada más. Yolanda Benaques nos acerca a herramientas de crecimiento personal a través de la mitología y el encuentro de la diosa. Querida mujer, para evitar ser violentada, para percibir la violencia, decirle no y pedir ayuda si es necesario, debes estar empoderada. Vivimos en un momento en el que las mujeres, literalmente, estamos compitiendo con los hombres. No les estoy culpando. Simplemente es la sociedad en la que vivimos, las diferencias laborales entre sexos, la herencia cultural, el patriarcado. Son todo este tipo de cosas que nos hacen sentir todo el tiempo que nos tenemos que justificar o que nos están comparando. Y esto, con el tiempo, merma nuestra autoestima. Y no solo es la competición y la comparación con los hombres. Esto pasa también a través del cine, la publicidad y, por desgracia, en ocasiones, desde el mismo entorno. Por este motivo, creo que es bueno que recuperemos la confianza en nuestra esencia femenina a través del empoderamiento. Que sepamos y sintamos que somos tan válidas como cualquier persona. Debemos reaprender que no tenemos necesidad de demostrar, sino de saber con certeza que merecemos nuestro lugar en este mundo y ser respetadas. Con el empoderamiento vamos a recuperarnos en el sentir de la feminidad que hemos perdido en este proceso del patriarcado, un proceso en el que muchas incluso hemos visto la feminidad como algo negativo, que no nos dejaba avanzar en esta sociedad y que nos ha alejado de nuestra esencia. Y si llegamos a empoderarnos, volveremos a ver la feminidad como aquello que nos acerca a los ciclos, a la naturaleza, al amor y a la diosa. Y cuando descubrimos a nuestra diosa, descubrimos cierto poder interno, cierto amor y respeto hacia nosotras mismas que va a hacer que nos valoremos y no permitamos según qué cosas. Por desgracia, hemos vivido una época en la que hemos entregado nuestro poder, el poder que nos pertenece como mujeres, el que reconoce la magia que hay en nosotras. Y cuando hablo de magia, no estoy hablando de pociones ni de hechizos. Estoy hablando de la magia que producimos las mujeres dentro de las familias, de la sociedad, del entorno. Las mujeres que han perdido la magia se convierten en personas grises, motivadas por pocas cosas, mujeres que prefieren destruirse o que prefieren dejarse destruir y aceptar el castigo de la sociedad. Y como no queremos que la sociedad nos castigue, preferimos hacer lo que se espera de nosotras, perdiendo a nuestra diosa por el camino. Entonces lo que sucede es que ya no estamos dentro de nosotras, sino que estamos mirando hacia el exterior. Y os voy a contar un secreto. En el exterior no hay nada, nada que nos vaya a hacer recuperar nuestro poder y soberanía. No debemos buscar modelos a seguir, debemos ser nuestro propio modelo. Por ejemplo, has decidido no tener hijos, ¿vale?
es tu decisión, no te sientas culpable por ello. Piensas cortar tu relación de amigo, de pareja o cualquier tipo de relación porque ya no te aporta nada. Vale, es algo natural y sano. Sé tú misma, sé quien quieras ser y no te preocupes tanto por el que dirán, o que van a decir que te has vuelto loca, o te van a dar la espalda. En teoría, los demás ya deberían estar ocupados viviendo su propia vida, en mi opinión. Por tanto, no permitas que nadie te violente ni te juzgue por hacer lo que deseas, ni permitas que tampoco lo haga la sociedad con sus estereotipos, y desde luego no tengas miedo a pedir ayuda si la necesitas. Piensa que en ocasiones la violencia viene de forma tan sutil que solo si eres una mujer empoderada te vas a dar cuenta y vas a poder evitarla. Así que no te preocupes por lo que digan los demás, ni la sociedad, ni de si gustas o no a todo el mundo. Empodérate lo suficiente como para saber que solo te debes gustar a ti misma. Ten en cuenta que cuando dedicas tu vida a agradar a los demás, estás haciendo un desgaste enorme de energía que no solo te va a agotar, sino que te va a sacar de tu centro, porque estarás viviendo hacia afuera y olvidándote de la persona más importante de tu mundo, que eres tú misma. Así que dedica el tiempo que necesites a ti y a tu empoderamiento. No hay mejor inversión, te lo aseguro. Y cuando te empoderes, conocerás a tu verdadera diosa. Porque dentro de cada una de nosotras está la diosa, esa divinidad que llevamos dentro. Y tú, solo tú, eres la responsable de cuidar esa diosa que mora en ti. Debes honrarla, cuidarla, nutrirla y no permitir que nadie le haga daño a través de ti. Y para ello debes respetarte de forma que no permitas traspasar tus límites. Piensa que los límites son muy importantes, porque en parte nos están demostrando hasta qué punto nos hacemos valorar y hasta qué punto permitimos algunas cosas. Y lo que es más importante, hasta qué punto nos valoramos a nosotras mismas. Poniendo un ejemplo, si pones límites a alguien que te trata mal, le estás diciendo a tu subconsciente que te valoras, que te amas lo suficiente como para no admitir que alguien te haga daño. Y esto es muy valioso para tu autoestima y para ti como mujer. Siguiendo con el asunto de empoderarte y encontrar tu divinidad interior, pienso que cuando conectamos con la esencia de la diosa, descubrimos nuestra propia divinidad, la conexión con el todo y la savia interior al mismo tiempo. Así que conoces a la diosa y te conoces a ti, y en ese conocimiento es donde puedes crecer. Así que, querida mujer, solo me queda decirte que la diosa que habita en mí saluda a la diosa que habita en ti. Gracias. Quisiera hablar un poquito de la profanación al templo de la diosa, como una metáfora para hablar de la violencia hacia las mujeres y qué tipo de congruencia espiritual tenemos en las diferentes sendas de lo sagrado femenino. Cuando nosotros nos dedicamos o devocionamos de una otra forma a alguna de la tradición centrada en la tierra o en la Gran Madre, estamos conectándonos con lo sagrado femenino. Y no nada más nos estamos refiriendo a algo simbólico o meramente teológico o teológico. Debería ser una veneración congruente que requiere que se sintonicen nuestras creencias con nuestras acciones. Cuando hombres y mujeres alrededor del mundo nos concentramos en fervor, en devoción, en espíritu hacia ella, hacia la diosa, ¿cuántos realmente de nosotros podemos respetar todo aquello que viene de lo femenino, que es femenino, que representa lo femenino? Las diferentes facetas del ser mujer y cómo, ¿sí?, nos conectamos con ella. A nivel de religiosidad podemos decir que ella es eterna, inminente, es la recreación y la manifestación en el todo. Es toda la existencia. Sin embargo, en las diferentes tradiciones paganas en las que se honra lo femenino existen necesariamente tener que cambiar de paradigma, es decir, modificar
las formas en que nos relacionamos con el entorno, con los otros, con nosotros mismos. En muchas arqueomitologías y enseñanzas religiosas antiguas se honra tanto a lo sagrado femenino como a lo masculino. Actualmente el movimiento de la diosa centra su atención en la espiritualidad, ¿sí?, que tiene que ver con las deidades femeninas, con diosas, en diferentes facetas, porque también es una forma, que me atrevo a decir un tanto posmoderna, de empezar a alinear la balanza, porque hemos estado demasiado tiempo centrados en figuras patriarcales y desde una masculinidad destructiva y depredante, porque existen otras masculinidades, otras formas de ser hombre y otras formas de relacionarse con lo masculino. Prácticamente todas las personas que actualmente practicamos alguna de estas sendas, pues somos hijos de Occidente, y con esto tenemos una serie de creencias de origen judeocristiano y se han introyectado en nuestro inconsciente de generación en generación, y entre esas creencias viene el machismo, la cultura violenta y el poder sobre. Es decir, tenemos una herida transgeneracional en donde todo lo que es femenino endiosa, incluidas todas las mujeres y las niñas, quedan de una u otra forma relegadas, repudiadas o incluso despojadas de cualquier tipo de poder. Y como todo lo que está en las creencias impacta en las acciones, o como es arriba es abajo, ¿sí?, como es en lo metafísico se viene a lo físico, lo que pasa con nuestra relación con lo sagrado también lo permeamos en nuestras relaciones sociales. Entonces, si yo como hombre tengo lesionada la parte de lo sagrado femenino, genero una ánima destructiva, ¿sí?, y toda una serie de introyectos patriarcales y violentos nos llevan a actuar de una forma prácticamente mecánica en la violencia. No significa que no seamos responsables, es que sí lo somos responsables de cambiar este tipo de introyectos, de enseñanzas y de sentidos de cómo ser hombre. Y hay muchas formas de ser hombre, y creo que estamos en una época en donde es realmente estúpido pensar que la masculinidad tiene que ir ligada necesariamente con el ejercicio de la violencia y el poder sobre las mujeres o personas o grupos vulnerables. Estos introyectos de masculinidad sí los podemos modificar, y de hecho todos los que de una u otra forma estamos cerca del sendero de la diosa, esa sería nuestra primera, ¿sí?, meta, o nuestro primer trabajo a nivel psicoespiritual. Hacernos conscientes de cómo se nos ha introyectado y cómo nos ha violado este sistema, también como hombres, para ejercer violencia hacia las mujeres. Y cómo tenemos una responsabilidad para modificar este tipo de reacciones que tenemos. Porque aguas, aquí la mayoría dice, no, es que yo no soy machista, todos somos machistas. Y todos tenemos que empezar a trabajar la deconstrucción de este machismo que genera toda esta violencia hacia las mujeres y las niñas. Una de las ideas nucleares en lo que respecta a la relación con lo sagrado femenino es que tan congruente religiosamente y fácticamente puedo ser cuando, como hombre o como mujer, venero a la deidad, a la diosa, al gran espíritu, a Pachamama, a la señora de los 1000 nombres, y depredo, destruyo, ¿sí?, o abuso de mujeres y las niñas. Ellas son el templo. Ellas son el templo de sí mismas, no para nosotros. Cómo desde este sentido espiritual somos incongruentes a veces y tenemos que trabajar en esa incongruencia para construir una cultura de la paz. Una cultura de la diosa es una cultura de la paz. Es importante que sí nos responsabilicemos de cómo somos hombres y de cómo somos mujeres. Las mujeres principalmente tienen que, creo yo, aprender a decir basta y a buscar, ¿sí?, liberarse de situaciones violentas y no transmitir estas introyecciones de sometimiento y de la normalidad de la violencia a sus hijos e hijas. Tienen que frenar esta enfermedad transgeneracional de la violencia. Y los hombres tenemos que
hacernos responsables de nuestros propios actos violentos y nuestras propias ideas violentas, nuestros propios constructos violentos y liberarlos. No puede ser únicamente un movimiento de las mujeres. Los hombres tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte, tanto dentro de la senda en diosa como fuera de la senda en diosa, es reconocer que tenemos que ser transformados. Una cultura que pierde el respeto por las mujeres, por sus madres, por sus hermanas, parejas, hijas, es una cultura que necesariamente va en contra de la vida, ya que ellas representarían, tanto a nivel biológico como a nivel simbólico, la vida en sí mismo. No me refiero únicamente como esta idea de que el único destino biológico de las mujeres es la maternidad, la reproductividad. No. Me refiero a ellas como fuente del acto creativo creador. Porque en muchos sentidos y a nivel esencial las mujeres son madres de la cultura, madres de la medicina, del arte, de la religión, porque pues ya hemos visto, tanto a nivel evolutivo, que las mujeres básicamente desarrollaron todas las disciplinas que dieron origen a lo que ahora conocemos como una civilización. Entonces la violencia contra las mujeres es sin duda una gran incongruencia dentro de nuestra senda religiosa devocional. No podemos tolerar ninguna de estas manifestaciones a nivel explícito, y si existen, ¿sí?, tanto en nosotros como en otras personas, tenemos que empezar a generar plataformas para tratarlas, canalizar, pero no tolerarlas. Los hombres que somos generadores seremos, fuimos, o quizá todo el tiempo lo estamos haciendo y no nos percatamos. Tenemos que estar abiertos a ser corregidos, pero también dispuestos a ser sanados de esta violencia. No nos permite acceder a una vida digna, feliz, y hacemos mucho daño a nuestros entornos. No nada más hablo de la típica situación de pareja, no, esto es en la oficina, esto es manejando el coche, esto es en la calle, esto es en todas partes. Las relaciones no tienen por qué estar supeditadas al poder podemos ir más allá del chantaje, del ultraje, de los insultos, de la intimidación, del despojo. Sí se puede crear relaciones de amor, sí se puede hacer fraternidad, sí se puede hacer sororidad, pero se tiene que trabajar esta deconstrucción. Y para eso tenemos que pensar en equidad, no en igualdad, porque la igualdad nos va a llevar a seguir replicando las brechas de género. Equidad, sí, es diferente a igualdad. Espero de todo corazón que Diosa nos permita vivir en un mundo más pacífico, que nosotros así lo elijamos, que nos dé esta sabiduría y cultivemos esta sabiduría para sanar tanto dolor de sus hijas, también de sus hijos, pero sobre todo de sus hijas. No podemos hablar de una sociedad pacífica y de un retorno a la diosa sin trabajar a favor de la equidad de género. Diosa está viva, y está en ti, y está en mí, y está en todos y todas. Hay muchos tipos de violencia de género. La violencia más común que vemos está dentro de la familia, en la sociedad. Pero dentro de los años que llevo trabajando con lo que es el tema de lo sagrado femenino, de la reconexión con el propio cuerpo, he también descubierto que hay una violencia muy importante que casi pasa por desapercibida, y es la autoviolencia hacia el cuerpo. Una violencia que está totalmente interiorizada y que está a veces tan oculta que no nos damos cuenta. Este tipo de violencia que obviamente la llevamos a cabo cada una de nosotras hacia nosotras mismas, es una violencia de la que pocas mujeres hablan, o de las que muy pocas conocen más sobre este tema.
Dentro del trabajo que hago sobre menstruación consciente y sexualidad, el útero es uno de los órganos más importantes dentro de nuestro cuerpo femenino. El útero refleja simplemente que también nos cuidamos a nosotras mismas, que tanto nos amamos a nosotras mismas. El autocuidado y el amor propio es de hecho una de las capas más importantes o el trabajo más importante que se hace cuando comenzamos a hacer esta reconexión con nuestro cuerpo, una reconexión más con nuestra propia autoestima. El autocuidado habla de qué tan bien aprendimos o no aprendimos de la sociedad, de nuestros padres, de la escuela, todos esos mensajes que nos dijeron que ser mujer no es válido o que ser mujer es ser menos o que ser mujer significa estar delgada y que obviamente el ciclo menstrual pues viene sobrando y es como un estorbo. Entonces, para poder hacer una reconexión con nosotras mismas y para poder comenzar a evaluar qué tanto hemos ingerido de la sociedad y de esta violencia continua hacia la mujer, es que podemos empezar a ver patrones específicos y conducta específica durante nuestro propio ciclo menstrual, cuando podemos observar con detalle qué es lo que estamos haciendo, las acciones que estamos tomando, las decisiones que tomamos en base de ideas que simplemente reprimen nuestra esencia femenina, que no nos dejan vivir y caminar libremente por las calles, demostrando nuestro cuerpo, nuestra belleza, nuestra sensualidad. Todo ese tipo de represiones forman parte de la violencia de género. Pero una cosa es lo que hacen los de afuera y otra cosa es lo que yo misma ya he entendido que la sociedad permite o no permite, y entonces yo misma me reprimo. Yo misma dejo de cuidarme, yo misma no tengo ninguna atención, ya sea pequeña o grande, una demostración de amor conmigo misma. Y ahí es donde vemos que las mujeres comienzan a tener adicciones a muchas cosas, como a la comida, a las pastillas para bajar de peso, a las pastillas para los dolores de cabeza, a la cafeína para poder sobrevivir a este mundo masculino que no siente que descansar sea algo valioso. Es así que vemos que las mujeres están en dietas locas que no pueden sostenerlas y que no son saludables para ellas mismas. Es así que vemos que las mujeres se someten a cirugías para poder tener el cuerpo perfecto, la cara perfecta. Y entonces, ¿qué pasa con esta violencia, con esta autoviolencia, con esta automutilación, con la que ya hemos crecido y que parece que sea normal, parece que esto no sea violencia de género? Esto ya forma parte de quién somos, de la conciencia general de la sociedad y de las mujeres. Parece que ya está tan adentro de la sociedad
que realmente parece como normal. Una mujer que hoy en día, que está de moda también, la labioplastia. Escuchamos este tipo de términos y ahora parece que ya no resuenan en nuestro cuerpo, ya no resuenan en nuestra psique. Entonces se va volviendo normal. Pero yo hoy me preguntaría, o yo les quisiera hacer la pregunta, ¿qué tanto la sociedad, qué tanto la violencia de género ya ha avanzado y ha llegado a nosotras mismas? ¿Qué tanto nosotras mismas estamos contribuyendo con estos patrones que llevan marcando nuestra sociedad por miles de años? La violencia a veces se esconde y entonces hay que tener la capacidad de ver bien por dónde se esconde.